amigos, casi duermo en la calle en Roma. En serio, les voy a contar qué pasó, pero antes los saludo. Hola a todos y todas. Bienvenidos a nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y en este video vamos a practicar tu audición con español lento. Español para aprender y español para mejorar tu nivel. Y en esta ocasión vamos a practicar un poco de tiempos y en esta ocasión vamos a practicar un poco de tiempos pasados con una historia que me sucedió este fin de semana. Te voy a contar todo sobre mi fin de, pero en especial esta anécdota donde me llevé un gran susto. Hablar de tu fin de semana es algo bastante común en cualquier idioma y en cualquier país. Entonces, vamos a escuchar y prestar atención a lo que te voy a contar en este video y así puedas mejorar diferentes habilidades como la audición, la pronunciación y conocer nuevo vocabulario. Así que si estamos listos, empecemos con lo que sucedió en mi fin de semana. Por cierto, tengo un tecito preparado. Ahora el clima está muy lindo. Yo tengo un suéter, pero no hace tanto frío. El clima está muy bueno para estar aquí en la terraza. Así que decidí hacer el video aquí. Está delicioso. Este té es, déjenme ver, tengo aquí la bolsita. Frutos del bosque y menta. Obviamente está en italiano, pero es frutos del bosque y menta. Me encanta. Me encanta cualquier cosa que tenga sabor frutos del bosque. Muy bien, voy a empezar por el viernes en la noche. Ya sé que el fin de semana es sábado y domingo, pero las energías de fin de semana se sienten desde el viernes, ¿cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, los viernes en esta casa tenemos una regla. Los viernes son de pizza. Así es. Todos los viernes cenamos pizza. ¿Podemos comer pizza otro día de la semana? Sí, pero en los viernes es una regla. ¿Tienen alguna regla similar en casa? Cuéntenme en los comentarios. Quiero saber cuáles son sus reglas. La verdad, ustedes saben que yo estoy aprendiendo italiano. Entonces, muchas veces no conozco todos los ingredientes. O también sucede que hay muchos tipos de pizza o sabores de pizza que son nuevos para mí. Entonces, me cuesta encontrar una que me guste de verdad. Les comento, quizás algunos ya lo saben, yo no como carnes rojas, entonces debo tener mucho cuidado cuando leo el menú de las pizzas. Por suerte, encontré una que me gusta mucho, que es la pizza parmigiana. Tiene berenjena y dos tipos diferentes de quesos. Y mi hermano pidió una diavola, que es una picante. En fin, esto hacemos todos los viernes. Ahora, pasemos al día sábado. ¿Qué hice el sábado? El sábado viajé a Roma. Yo vivo en Anzio, entonces para llegar a Roma debo tomar un tren de aproximadamente 1 hora, quizá un poco menos. Fui a Roma porque un amigo vino de visita y quisimos pasear un poco por la ciudad, caminar por la ciudad. Vimos los lugares clásicos como la Fontana di Trevi, caminamos por Via del Corso y por supuesto también pasamos por el Panteón y la Plaza Navona. Ojo aquí, estoy utilizando todos los verbos en pasado. Caminamos, pasamos, visitamos, ya lo sabes, estamos contando una anécdota que ya pasó. Obviamente también comimos un gelato y compartimos un maritozzo.
Si no sabes qué es el Maritozzo, tengo un video blog en Roma donde estoy buscando el mejor Maritozzo de la ciudad. ¿Lo habré encontrado? Pueden verlo en ese video. Es un postre, por cierto. Después de pasear, conversar, caminar y visitar la ciudad, llegó el momento de despedirnos. Yo tenía que volver en tren a mi ciudad. Entonces, el único tren de regreso a mi casa salía a las 10:15. Pero no llegaba hasta la estación más cercana. Les explico un poco. Yo vivo en Anzio, pero dentro de Anzio también está Anzio Colonia. La estación de tren más cercana a mi casa se llama Anzio Colonia. Y mi ticket no llegaba hasta Anzio Colonia. Llegaba a Anzio, que es el centro. No está muy lejos, pero caminando de noche no suena como la mejor idea. Sin embargo, esta era mi única opción. Entonces dije, bueno, voy a caminar, no hay problema. Lo importante es llegar a casa, ¿cierto? Llegué a la estación de Roma Termini, que es la estación central, y al momento de llegar me di cuenta que tenía hambre. Y en la estación existen estas máquinas expendedoras de comida. Cada que paso por la estación, siempre las veo y digo, algún día compraré algo porque la verdad es económico y se ve bien. Entonces hice eso. Tenía mi ticket con mi código, lo puse en el scan, entré a la estación, entré al área de los trenes, vi mi número de tren, me acerqué e hice una pausa en una máquina para comprarme un tramezzino, que es un sándwich. Elegí el que quería, pagué y la máquina me dio mi tramezzino de pavo con mayonesa y repollo morado. Puede sonar a una combinación extraña, pero Chef Kiss, deliciosa, muy rica. Entonces estaba lista para embarcar mi tren y feliz porque iba a comer algo. Subí al tren, elegí mi asiento y procedí a comer mi delicioso sándwich. Aquí en Italia, como supongo en otros lados, los trenes son muy puntuales. El transporte es muy puntual. ¿Recuerdan a qué hora era mi tren? Exacto, a las 10:15. Entonces, envié un mensaje a mi hermano y le dije, ya estoy en el tren, sale en 5 minutos, no hay problema. Empecé a comer mi sándwich, estaba en el celular mirando videos y se me ocurre ver la hora, 10:16. Y dije, ok, un minuto, no es mucho. 10:20, ya me empecé a preocupar un poco. Dije, es la primera vez que un tren tarda 10 minutos. Quizás hubo un retraso, puede ser, voy a esperar. 10:30, el tren no salía. Ahí empecé a asustarme un poco. Vi unos guardias de seguridad en la puerta del tren. Pensé, voy a preguntarles con mucho miedo porque era muy tarde y posiblemente era el último tren a mi ciudad. Entonces hice eso, me acerqué a los guardias y les pregunté en italiano si este era el tren a Nettuno, porque el tren oficialmente llega hasta esta ciudad, Nettuno, que está después de Anzio. Los oficiales me miraron y me dijeron, no, este tren no va a Nettuno. Y yo me quedé fría, helada. Dije, no es posible. Cuando veo el número de tren, claramente no era mi tren.
Entré un poco en pánico, pero necesitaba resolverlo, ya que era tarde en la noche, hacía frío y no tenía en dónde quedarme en Roma. Entonces ingresé a la página del tren para ver si encontraba otro tren para llegar a casa. ¿Quieren saber qué sucedió? Ahora se los cuento, pero no olviden que pueden encontrar todo el contenido sobre este y otros videos en nuestra página web burbujadelespañol.com. Aquí vas a poder encontrar artículos de estudio completos, todos organizados por temas y niveles. Entrando a un artículo vas a encontrar un video como este con una explicación clara sobre el tema, ejercicios para que practiques lo que estás aprendiendo o escuchando y PDFs descargables gratuitos con toda la información. Y por si fuera poco, también tienes los mismos videos en versión podcast para que los escuches cuando tengas un tiempo libre. No tienes excusas para no practicar. Todo el material en un solo lugar para ti. Puedes ingresar a nuestra página web porque te voy a dejar el link en la descripción. Ahora sí te contaré cómo resolví este problemita. Este té está demasiado bueno. Quiero 2 más. Muy bien. Entonces nos quedamos en que tomé el tren equivocado. Ahora me río, amigos, pero en ese momento no existían las risas. Todo era miedo. Miedo no porque me sentía insegura, sino porque quería llegar a mi casa. No quería tener que buscar un lugar donde quedarme en Roma. En fin, entré a la aplicación de trenes y había un último tren. El problema era que este último tren no llegaba a Nettuno, que es la ciudad final, no llegaba a Anzio Colonia, no llegaba a Anzio, llegaba a 4 estaciones antes de mi ciudad. Eso es lejos. Pero este tren tenía la opción que al llegar a este pueblo, a esta ciudad, podías tomar un bus. Me dejaba en Anzio Colonia. La verdad, era la única solución y la tomé. Iba a tardar un poco más porque este tren salía a las 11:15 y llegaba a Anzio aproximadamente 12:30. Y no me dejaba en casa, me dejaba en un paradero de buses. Era eso o dormir en la calle. ¿Qué hubieran hecho ustedes, amigos? Cuéntenme, por favor. Díganme que hice bien. Entonces, compré mi ticket, esperé 1 hora en la estación y cuando al fin fueron las 11:15, con mucha precaución vi el número de tren, confirmé 5 veces que sea el correcto y subí. Como les dije, este nuevo tren salía a las 11:15, así que tuve que esperar un poco hasta la salida. Normalmente en la estación, en las pantallas, puedes ver a qué hora sale el tren y qué número de estación es. Y esto se anuncia muchas veces media hora antes de la salida o incluso un poco más. Cuando eran las 11:05, aún no se mostraba en la pantalla el número de andén y yo estaba empezando a estresarme un poco porque otra vez vino a mi mente: voy a dormir en la calle. Luego de unos minutos anunciaron que el tren tenía un retraso. Eso quería decir que iba a llegar más tarde a casa, pero iba a llegar. Eso era lo importante. En realidad el tren llegó aproximadamente 11:20, una diferencia de 5 minutos de retraso. Y listo, subí, llegué hasta esta estación lejana. Al bajar
La verdad que seguí a todos porque no tenía idea dónde estaban los autobuses y me sirvió. Encontré los autobuses, subí al autobús y le pedí al chofer que me avisara cuando llegáramos a Anzio Colonia. La verdad, fui la última en bajar de ese autobús. Entonces, caminé unas cuadras en un lugar vacío, oscuro y frío. Si se preguntan por qué mi hermano no pudo ir a verme al paradero de buses, fue porque se sentía un poco mal, estaba un poco enfermo. Entonces yo le dije, tranquilo, yo puedo sola. Con mucho miedo, pero puedo sola. Y nada, chicos, llegué a mi casa sana y salva. ¡Yay! Y a comer pizza porque, aunque era sábado, teníamos algunos cortes de pizza en casa. La verdad, creo que fue un sábado muy intenso, pero así sucedió. Ahora, el domingo, porque el fin de semana no se termina el sábado. El domingo, aquí hay otra regla en la casa. Los domingos son de limpieza. Entonces, cada domingo nos despertamos, comemos algo y empezamos a limpiar. Las tareas aquí se dividen por partes de la casa. Yo me encargo de limpiar el baño y la habitación. Mi hermano se encarga de limpiar la cocina y la sala. Y los domingos, la verdad, aparte de la limpieza, para mí es un día casi normal porque esos días también trabajo. Los domingos doy clases a estudiantes que durante la semana estudian o trabajan y no tienen tiempo de practicar su español. Entonces eligen los domingos para hacer sus clases. Por cierto, si tú también quieres tener una clase con alguno de nuestros profes hispanohablantes, puedes hacerlo agendando la tuya en nuestra página web burbujadelespañol.com. Puedes ir a la sección clases online y agendar una. Nuestras clases son personalizadas y enfocadas en tus objetivos. Por ejemplo, ¿estás confundido con algún tipo de gramática? Nosotros preparamos una clase especial para ti. O quizá simplemente quieres ganar confianza y practicar tu conversación. También podemos hacer eso. Así que ya lo sabes, te dejo el link en la descripción que te llevará directo a agendar tu clase con Burbuja del Español. Así que finalmente el domingo fue un día mucho más tranquilo a comparación de la locura del sábado, donde casi duermo en las calles de Roma. Y bueno, amigos, ahora quiero saber de ustedes. Cuéntenme si alguna vez les pasó algo así. Si se perdieron o perdieron el tren y estuvieron muy cerca de dormir en la calle como yo. Y si no tienes una experiencia similar, puedes contarme cómo fue tu fin de semana. No olvides utilizar las palabras correctas conjugadas en el pasado. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. No olvides también suscribirte a nuestro canal de YouTube. Te invito a pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido de español todos los días. Y, por supuesto, visita nuestra página web burbujadelespañol.com. Ya sabes que aquí encuentras todo el material necesario para aprender tu español. Y no solo eso, también podemos organizar tus estudios por ti suscribiéndote a nuestra newsletter. Solo ingresas, colocas tu correo electrónico, haces clic en Quiero aprender y cada semana te llega el material automáticamente a tu bandeja de correo. No hay excusas para no aprender. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.